Hola, este es un video para las que quieran rendir Historia Social Argentina y Latinoamericana presentando el periodo de organización del Estado Nacional. Mira, como saben, esto es Historia Social Argentina y Latinoamericana, ¿sí? Por lo tanto, la presentación del caso argentino viene como ejemplo de cómo se formaron los estados nacionales en toda Latinoamérica. Esa es esta primera aclaración este, que es importante para contextualizar desde dónde vamos a hablar de Estado y Estado Nacional. Bien, para presentar el tema yo sugiero que revisen la clase 1, la clase 3, 4, las clases escritas de nuestra cátedra, donde se explica de una forma breve, sintética, qué es el Estado, qué como estructura jurídica, política, eh, partiendo de una definición clásica de Weber, que es un territorio controlado en base al monopolio de la fuerza, ¿sí? Y que nosotros, de una forma quizás didáctica, lo distinguimos en sus partes. Un Estado tiene que tener un gobierno, una burocracia, por supuesto la definición territorial, el ejército o las fuerzas que representan el monopolio de la fuerza, las instituciones. Entonces, con esos elementos forma de rompecabezas, digamos, vamos a explicar cómo se fue armando a lo largo de 70 años en la historia argentina. Entonces, la primera cuestión que tienen que atender para la exposición es dar una definición o una aproximación al concepto de Estado. Recuerden que el Estado es una figura que, digamos, política que está en la historia occidental, en la historia de la humanidad, digamos, está ya hace bastante tiempo. Solo que en este caso nos vamos a referir a un Estado nacional. ¿Sí? Hubo otros tipos de estados, estados monárquicos, absolutistas, otros tipos de estados a lo largo de la historia, pero acá nos referimos a la figura del Estado Nacional, que tiene como una característica fundamental, además de todo lo que los requerimientos del Estado, que es la construcción, la necesidad de construir una identidad, eh, un foco de identidad colectiva, dice el autor Oslak, que es la nacionalidad, que permitiría una homogeneización óptima para el control de esa sociedad civil por parte del Estado. Bueno, primer paso entonces, una aproximación al concepto de Estado y al concepto de Estado nacional. Luego, sí, un desarrollo de cómo fue ese proceso en el caso argentino. ¿eh? En las clases nosotros distinguimos varias cosas, o sea, lo, lo distinguí por fases. ¿eh? Una época, son cuatro fases. La revolución y la guerra, donde el objetivo un poco logrado de esa construcción del Estado fue la independencia. Una segunda etapa llamada autonomías provinciales, donde disuelto el gobierno central revolucionario de la primera década, los caudillos regionales van a tomar el mando y se da una suerte de disgregación, pero con una aspiración a unirse en algún momento, por eso el nombre de autonomías provinciales, donde emergen algunos protagonistas muy importantes, como Juan Manuel de Rosas. Una etapa que va a tener, desde el punto de vista de la historia y de la construcción del Estado, un fin, que es un orden, la construcción del orden necesario para establecer las bases del Estado, pues desde el momento de que se inicia la Revolución de Mayo, ya en 1810, todavía no se ha logrado un orden necesario para constituir los elementos del Estado, por ejemplo, la Constitución. Bueno, el orden se da gracias al fin de las guerras civiles, con el triunfo del bando federal, gracias a, entre otros, por supuesto, Juan Manuel de Rosas, que es el emblema, digamos, del federalismo en este caso, y se concreta una nueva etapa para la construcción del Estado, un orden que
fuera Rosas, cuando Rosas es derrocado, eh, da lugar a la otra etapa, que es la Confederación de Buenos Aires, la Confederación y el Estado de Buenos Aires. Esa etapa, que dura aproximadamente un poquito más de 10 años de separación, eh, va, va, va a inaugurarse con el logro de una constitución, una ley fundamental que organiza el Estado. Pero los desacuerdos que van a seguir esta vez entre el Estado de Buenos Aires y el resto de lo que va a ser, de lo que era la Argentina en ese momento, este, va a mantener en vilo esa construcción, esa sociedad, hasta que se concrete con el triunfo de Buenos Aires y el triunfo de una hegemonía porteña. ¿Sí? O sea, el Estado, después de 1862, y pasamos a la cuarta etapa, termina consolidándose, organizándose definitivamente eh, bajo una hegemonía porteña. Que no quiere decir que Buenos Aires o solamente Buenos Aires dirija, sino que la política del puerto, la política centralista, este, a pesar de tener un sistema federal, va a organizar ese país en todas sus dimensiones, la burocrática, la institucional, el monopolio de la fuerza, la definición del territorio, ¿eh? Y finalmente se termina definiendo la capital en 1880, que termina, digamos, la frutilla del postre, después de una guerra civil, por supuesto, con Buenos Aires, que no quiere ceder su capital, va a ser Buenos Aires. Bueno, es todo muy complejo en esta última etapa, pero entiendan que son bajo tres presidencias, la de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, con distintas características, cada uno se van definiendo esos atributos, lo que Oxlack llama, en su bibliografía, atributos del Estado o atributos de estatidad. ¿Eh? Se definen todas las instituciones, la burocracia, el monopolio de la fuerza más en el ejército nacional. Bueno, ese proceso aparece muy claramente, no con la distinción de las fases que nosotros le dimos en las clases, pero sí aparece en un video del capítulo 1 de la formación del país, donde se van desarrollando todas estas etapas y esa construcción del Estado, ¿sí? De una forma narrativa, histórica, sobre que ustedes tienen que distinguir cada una de estas etapas que yo les estoy planteando. Un video de la serie de formación del país, capítulo 1, ¿sí? Importante para que entiendan cómo fue el proceso en el caso argentino. Bueno, entonces en la exposición, esta sería de una forma sintética, digamos, tienen que tratarla ustedes, más o menos como lo hice yo, cómo se organiza el Estado en Argentina. Y por último, quizás importante, definir qué tipo de Estado se organiza. Y es un Estado tipo liberal. ¿Liberal por qué? Por su adhesión a un programa cultural positivista, europeizante, por su adhesión a un ritmo y a un sistema económico mundial. ¿eh? La Europa industrializada va a requerir materia prima de los países latinoamericanos y Argentina va a inscribirse en un modelo exportador. ¿eh? Y también un programa liberal en cuanto a la modernización política, ya que no se trata de adherir ya a unas monarquías, sino a un programa moderno para la época de construcción ciudadana. O sea, va a adherir a la democracia, a la participación ciudadana, aunque ese liberalismo, ese programa liberal, está de acuerdo a las sociedades de la época. ¿Sí? Hablamos de una democracia, de adhesión del sistema representativo, pero una democracia no como la vamos a entender actualmente, es una democracia más restringida. ¿Mm? Sin embargo, es parte del programa liberal, de las ideas liberales, la construcción de una ciudadanía y de los derechos, la adquisición y la protección de los derechos de la propiedad privada, de los derechos políticos, etc. ¿no? Bueno, entonces de eso un Estado liberal, de acuerdo a la época, por supuesto. Bueno, con eso un poco cerrarían la exposición de este tema. Un tema complejo, el complejo requiere que ustedes entiendan el proceso argentino, entiendan el concepto de Estado y entiendan qué tipo de Estado se va a formar, se va a organizar a partir de toda esa construcción del Estado. Bien, la bibliografía a la que ustedes pueden apoyarse. Hay bastante bibliografía en la cátedra, yo les sugiero que
como el capítulo 3 y 4 de la historia latinoamericana de Gil Lozano, Gallego y Fernández, eh, del libro Historia Latinoamericana, van a ver historias de todos los países. Me interesa que focalicen en Argentina, ¿sí? Una lectura general es eso del proceso general de Latinoamérica. Son 2 capítulos, no necesariamente tienen que hablar de México, ni de Brasil, ni de Perú, porque están en la bibliografía, pero se concentra en el caso argentino. La otra, el bien puntual de argentino es Stortini. Stortini, capítulo que nos habla así de cómo después del proceso de orden rosista se va a configurar toda la Argentina, ese estado, esa última etapa de 1852 en adelante, 62 en adelante, cómo es esa definición del Estado. Ese capítulo es importante porque habla de todo, de la política, la sociedad, del último momento. Pueden tomarlo incluso por ser parte de la exposición. Será un capítulo bien histórico, bien denso. Y Oxlack lo tomo de referencia, ¿sí? Son lineamientos teóricos muy abstractos, valga la redundancia, pero que habla de los atributos, para explicar el Estado sirve, atributos de estatidad. ¿eh? Bueno, y por supuesto el video de formación de un país que me va a explicar el proceso. Estas son las cuestiones así, generales, no tan generales, para explicar la organización del Estado Nacional Argentino como ejemplo de la formación de los estados latinoamericanos.